Estaba sentada tranquilamente en la mesa, al lado de mi nieto de 7 años, en la segunda boda de mi hijo. De repente, el niño me agarró la mano con fuerza y susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Le pregunté: «¿Qué pasa?». Él tembló y respondió: «Abuela, ¿verdad que no miraste debajo de la mesa?». Lentamente bajé la mirada y me quedé congelada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. «Me alegro tanto de que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Estaba sentada en medio del salón de bodas, un salón de baile resplandeciente a la luz de las velas, justo al lado de mi pequeño nieto, el niño que amo más que a mi propia vida. Hoy era la boda de mi hijo, Chio. Alejandro, con su segunda esposa, Valeria. Mi pequeño, Mateo, estaba ocupado empujando su carrito de juguete rojo de un lado a otro sobre el inmaculado mantel blanco. Sus ojos claros parecían inmersos en un mundo propio, donde el ruido de los adultos a su alrededor no existía. Lo miré y mi corazón se ablandó. Con cuidado, le acomodé la diminuta corbata de moñocos en el cuello. Un gesto tan tierno como si estuviera acariciando el recuerdo de su madre, María, cuya sonrisa cariñosa todavía recuerdo como si fuera ayer. La suave melodía del trío de jazz llenaba el salón, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. El salón de baile estaba decorado con un lujo impresionante, con arreglos de rosas blancas impecables en cada mesa, y la luz de las velas se reflejaba en los relucientes platos de plata. Levanté la vista buscando a Alejan Alliadero. Estaba ocupado yendo de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar el vacío que yo sabía que aún llevaba en el corazón desde que María se fue. En la distancia, Valeria, la nueva esposa de mi hijo, deslumbrante en su vestido de novia adornado con pedrería, posaba para las fotos con sus amigos. Su sonrisa era perfecta, sin una sola nube, como si el mundo entero le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en el pecho, una sensación incómoda, pero traté de ignorarla, diciéndome que solo estaba siendo demasiado sensible. Los meseros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, retirando platos vacíos y acomodando las servilletas. Una pareja de ancianos sentada en nuestra mesa se volvió hacia mí con una sonrisa amable. «Qué rápido crece Mateo. ¿Cuántos años tiene ya, Elena?». Sonreí y respondí en voz baja: «Acaba de cumplir 7 años. El tiempo vuela». Luego me giré para cortar un pequeño trozo de pastel y dárselo a Mateo. El niño levantó la vista, sus ojos brillando de gratitud, pero inmediatamente volvió a bajar la cabeza y siguió empujando su carrito de juguete como si solo ese juguete fuera el lugar donde se sentía seguro. De repente, Mateo se detuvo. Sus pequeñas manos dejaron de empujar el coche, y sus ojos redondos me miraron con una seriedad que no era normal en él. Me sobresalté un poco. Un mal presentimiento recorrió mi cuerpo. Me agarró la mano con fuerza. Sus pequeños dedos estaban helados. Con una voz urgente susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Su voz temblaba como si estuviera conteniendo un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró. Me incliné sobre él y le puse una mano en el hombro. «¿Qué pasa, mi niño? Dime qué es». Mateo se estremeció, apretando los labios, y luego susurró tan suavemente que tuve que acercar mi oído para escucharlo: «Abuela, ¿verdad que no miraste debajo de la mesa?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me atravesó el pecho. Una angustia terrible comenzó a crecer dentro de mí, dificultándome la respiración. Traté de mantener la calma y le acaricié el pelo, pero su mirada, la mirada de pánico de un niño de solo 7 años, me impidió ignorarlo.
Está bien, mi amor. Deja que tu abuela mire, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila para calmarlo, aunque sentía que mi propio corazón latía con fuerza. Con cuidado, levanté el borde del mantel blanco y miré en el espacio oscuro debajo de la mesa, donde se balanceaban las patas de madera de las sillas y los pequeños zapatos de Mateo, y entonces lo vi. Un pequeño trozo de papel doblado en 4, tirado allí, justo al lado de la silla de Mateo. Era tan pequeño que casi se perdía en la oscuridad, pero su presencia me heló la sangre. Mateo se acurrucó contra mí, su pequeña mano agarrando mi brazo como si buscara refugio. Sentí su respiración agitada. Cada temblor parecía decirme que algo andaba muy mal. Me agaché por completo y con una mano temblorosa recogí el papel. La gente a nuestro alrededor seguía riendo y brindando, pero en ese instante mi mundo entero se encogió hasta que solo éramos yo, Mateo y ese maldito papel en mi mano. Lo desdoblé. La tenue luz de las velas sobre la mesa fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Añadir camarones al plato del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como un golpe directo a mi corazón. Sentí que la sangre se convertía en hielo en mis venas y el aire se me atascaba en el pecho. Mateo es gravemente alérgico a los camarones, algo que toda mi familia sabe perfectamente bien. Un solo trozo de camarón sería suficiente para poner su vida en peligro. ¿Quién pudo haber escrito esto? ¿Quién podría ser tan cruel? Justo el día de la boda de mi hijo. Apreté la mano de Mateo, sintiendo sus pequeños dedos temblar en los míos. Me levanté bruscamente, sin importarme las miradas de sorpresa de las personas a mi alrededor. La pareja de ancianos de al lado dejó de hablar y me miró con preocupación. Abracé a Mateo con todas mis fuerzas, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. La risa y la música continuaron, pero para mí todo se había convertido en un silencio pesado y sofocante. Los recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente, sacándome de ese resplandeciente salón de bodas y llevándome de vuelta a los años en que nuestra familia estaba completa. Una vez pensé que la casa de mi hijo siempre estaría llena de risas. Pero la vida, como una repentina ráfaga de viento, extinguió esa llama de felicidad, dejándome con cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a María, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol de la mañana colándose por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hacía sentir como si estuviera en los brazos de una verdadera hija. María nunca levantaba la voz, nunca hacía nada que me preocupara. Era una de esas personas que solo con mirarlas te hacían sentir en paz. Todavía recuerdo esas tardes tan ventosas en las afueras de Monterrey, cuando llegabas a la casita de Alejandro y María. La risa de Mateo, que acababa de empezar a caminar, resonaba en el patio mientras perseguía una pelota de goma de colores. María estaría en el porche con una canasta de verduras recién cosechadas, sonriendo mientras veía a su hijo. «Abuela Elena, prueba el caldito que hice. A ver qué te parece», me decía a menudo, con la voz llena de orgullo mientras colocaba el tazón caliente frente a mí. Yo me sentaba allí a comer y hacía hablar con ella de cosas sencillas mientras Mateo gateaba por el suelo aferrándose a un viejo carrito de juguete. Pero el recuerdo más hermoso y también el más doloroso es la noche en que Mateo se puso muy enfermo. Tenía una fiebre muy alta. Su pequeño cuerpo ardía y sus ojos apenas podían abrirse sin fuerzas, ni siquiera para llorar. María lo sostenía mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Abuela Elena, tengo tanto miedo», susurró, con la voz temblorosa. Me senté a su lado, turnándome para poner paños húmedos en su frente, tratando de calmarla. «No te preocupes, mi amor. El niño es fuerte. Va a estar bien». Pero por dentro, la preocupación me pesaba como una piedra. Me quedé despierta con María hasta el amanecer, cuando aparecieron los primeros rayos de sol, y la fiebre de Mateo finalmente bajó y se durmió en los brazos de su madre. María se volvió hacia mí, con los ojos rojos,
pero con una leve sonrisa. Gracias, abuela. Sin ti, no sé qué habría hecho. En ese momento, solo le tomé la mano y la apreté con fuerza, como si quisiera decirle que siempre estaría allí para ella y para Mateo. Pensé que esta pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero luego, una fatídica tarde, todo se desmoronó. El teléfono sonó mientras yo estaba lavando los platos en la cocina. La voz fría de un oficial de policía llegó a través de la línea. Señora Guzmán, lamentamos informarle que ha habido un accidente. No recuerdo cómo terminé de escuchar la frase. Solo sé que mis manos temblaban tanto que se me cayó un plato al suelo y se rompió en pedazos. María se había ido en un instante cuando un camión que perdió el control chocó contra su coche en la carretera a las afueras de la ciudad. Me quedé allí paralizada, sintiendo que el mundo se derrumbaba frente a mí. El funeral de María fue un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar como si el cielo también estuviera llorando por ella. Mateo, que tenía solo 4 años entonces, estaba en mis brazos, confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender lo que estaba pasando. «Abuela, ¿dónde está mi mami?», preguntó con su vocecita. Lo abracé con fuerza, tragándome las lágrimas y susurré: «Tu mami está en un lugar muy hermoso, mi amor». Pero por dentro me sentía destrozada. Alejandro, mi hijo, se derrumbó frente al ataúd, sus hombros temblando, y no pudo decir una palabra. Sabía que estaba tratando de ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con María. Después de esa tragedia, Alejandro cambió por completo. Se enterró en el trabajo. Se iba de casa muy temprano y no regresaba hasta que Mateo ya estaba dormido. Entendí que estaba huyendo, tratando de llenar ese inmenso vacío en su corazón con días interminables de trabajo. Pero Mateo, mi pobre niño, fue el que más sufrió. Empezó a hablar menos. Su mirada era a menudo triste, como si estuviera esperando un milagro que trajera a su madre de vuelta. Me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela todas las mañanas y me sentaba junto a su cama todas las noches para arrullarlo. «Abuela, cuéntame una historia sobre mi mami», me pedía a menudo. Y yo se las contaba con la voz ahogada, hablando de las veces que María le cantaba para que se durmiera, de cómo le cortaba la fruta en trocitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener la imagen de María viva en la mente de Mateo y en mi corazón. Lucía, mi hija adoptiva, también se convirtió en una parte esencial de esos días. Con su corazón cálido y sus manos hábiles, venía a la casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas que ella misma había horneado. Lucía amaba a Mateo como si fuera su propio hermano pequeño. Lo cargaba, le enseñaba a leer tatalero, se sentaba durante horas con él en la mesa para ayudarle con sus torpes dibujos. «Mira, Mateo, tu casa te quedó más bonita que la mía», decía, riendo con su voz tan clara como una campana. Pero a veces yo sorprendía a Lucía mirando a Alejandro, cuando entraba a la casa en silencio, después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda que contenía algo más que un simple afecto de hermana. Lo vi, pero decidí no decir nada. Tal vez tenía miedo de que si sacaba el tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Alejandro se fue quedando lentamente sin risas, pero gracias a Lucía y a Mateo, la llama familiar seguía encendida, aunque fuera solo los fines de semana. Yo hacía todo lo posible para que esa llama no se apagara. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que tanto Alejandro como vivíamos con heridas que nunca habían sanado. Cada vez que veía a Mateo durmiendo, veía los rasgos de María en su carita, y mi corazón se volvía a doler. El recuerdo de esa tarde todavía está tan claro en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentada en la salita de mi casa escuchando así a los gorriones cantar en el patio con un corazón lleno de sentimientos encontrados.
Era la primera vez que mi hijo Alejandro traía a Valeria a casa para presentármela. Traté de abrir mi corazón. Traté de ver a esta joven a través de los ojos de una madre que quiere que su hijo vuelva a encontrar la felicidad después de tanto dolor. Pero en el fondo, no podía sacudirme una sensación de inquietud, como un viento frío que me hacía temblar. Esa tarde, Alejandro llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba en la cocina preparando unos tacos que tanto le gustan a Mateo cuando escuché que se abría la puerta. Alejandro entró con un brillo extraño en la cara. Sus ojos se iluminaron como lo hacían en su juventud cuando solía hablar de María con una pasión que no podía ocultar. «Mamá», dijo con voz ahogada, apoyándose en el marco de la puerta, «quiero que conozcas a alguien». Dejé lo que estaba haciendo y lo miré, sintiendo un poco de nerviosismo. «¿Alguien especial?», pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Alejandro sonrió, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. «Sí, te va a gustar mucho», dijo, lleno de confianza. Asentí. Me limpié las manos en el delantal, tratando de ocultar la preocupación que estaba empezando a crecer en mí. Después de María, no estaba segura de que alguien pudiera llenar el vacío que ella dejó, no solo para Alejandro, sino también para Mateo y para mí. Esa noche, apareció Valeria. Entró en mi casa con un elegante vestido azul claro, su cabello perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro, y sus labios pintados de un rojo suave que se curvaba en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitir, era encantadora, como si la hubiera ensayado para agradar a Arcasapoquitrara. «Es un placer conocerla, señora Guzmán», dijo con una voz dulce, inclinando ligeramente la cabeza. Le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de café caliente y aromático. «Su casa es tan acogedora», dijo Valeria mientras sus ojos recorrían las fotos familiares que colgaban en la pared, donde había una de María abrazando a un Mateo muy pequeño. Asentí y le di las gracias, pero sus ojos se detuvieron en esa foto más de lo que me hubiera gustado, y no estaba segura de si eso me gustaba. La cena transcurrió en una atmósfera que traté de hacer lo más amigable posible. Puse en la mesa los platillos que había preparado durante toda la tarde. Tacos de canasta envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el platillo favorito de Mateo. Alejandro se sentó al lado de Valeria. Sus ojos nunca se apartaban de ella. Su felicidad era visible en cada gesto. «Mamá, Valeria trabaja en marketing en mi empresa. Es muy buena en lo que hace», dijo, con la voz llena de orgullo. Valeria sonrió. Me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. «Señora Guzmán, esto está delicioso. Tiene que enseñarme a hacerlo», dijo, dándome una mirada amistosa. Sonreí y respondí educadamente, pero una pequeña parte de mí seguía inquieta. Había algo en la forma en que hablaba, en la forma en que se reía, que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra de teatro muy bien montada. Mateo, mi nieto, estaba sentado en la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él, que normalmente no paraba de hablar de la escuela, esa noche solo picoteaba su comida sin levantar la cabeza ni una vez. Noté que estaba evitando la mirada de Valeria como si estuviera tratando de esconderse en un rincón seguro. Valeria se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolso y la puso frente a Mateo con una sonrisa radiante. «Esto es para ti. Es muy bueno, Mateo», dijo con una voz tan dulce como si estuviera tratando de ganárselo. Pero Mateo se quedó quieto, sus pequeñas manos agarrando sus cubiertos, y luego simplemente apartó la cara sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí como si mi corazón se encogiera. Alejandro frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. «Mateo, ¿qué te pasa? Valeria te está dando un dulce». Rápidamente intervine. «No es nada. Probablemente está un poco cansado». «Déjalo, hijo». Alejandro suspiró, pero no dijo nada más y se giró para servirle más vino a Valeria como si quisiera aligerar el ambiente. Lucía, mi hija adoptiva,
También estaba en la cena. Se sentó frente a mí, comiendo en silencio, pero noté cómo su mirada se oscurecía cuando Valeria le tomó la mano a Alejandro por debajo de la mesa. Lucía siempre ha sido una chica muy sensible, y sé que amas a Alejandro como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Valeria tomó la mano de Alejandro, la mano de Lucía se detuvo sobre su vaso, y vi que sus dedos se apretaban un poco. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Quería preguntarle. Quería entender que la estaba poniendo triste, pero sabía que no era el momento adecuado. Después de la cena, Valeria insistió en lavar los platos, aunque yo me negué varias veces. «Señora Guzmán, déjeme que descanse usted», dijo con un entusiasmo desbordante. De mala gana acepté y la vi entrar en la cocina, arremangarse y tararear una alegre melodía mientras limpiaba. Debo admitir que lo hizo todo impecablemente. Los platos estaban ordenados y el fregadero brillaba. Por un momento pensé, esta chica parece muy atenta. Pero luego, cuando salí a la sala, vi a Mateo sentado, coloreando con sus pequeñas manos agarrando un crayón. Valeria se acercó y se sentó a su lado, elogiándolo. «Dibujas muy bien, Mateo». «¿Qué es? Déjame ver». Pero Mateo inmediatamente soltó el lápiz y se echó hacia atrás, con una expresión de desconfianza, como si ella fuera una amenaza. Valeria me miró de reojo y rápidamente forzó una sonrisa, como para disimular el momento incómodo. «¡Qué niño tan tímido!», dijo con la misma voz dulce. Pero vi algo extraño destellar en sus ojos. Alejandro, mientras tanto, no parecía notar nada fuera de lo común. Estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas divertidas del trabajo y riendo a carcajadas cada vez que Valeria contaba un chiste. La presentación terminó con mi jujo. Yo, completamente satisfecho, despidiendo a Valeria en la puerta con sus ojos fijos en ella como si no hubiera nadie más en el mundo. Me quedé allí viéndolos alejarse con una extraña sensación en el corazón, como si algo no estuviera del todo bien. El tiempo pasó y Valeria se convirtió gradualmente en una parte de nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el brillante sol de Cancún inundando la sala a través de las ventanas, yo estaba tejiendo una bufanda cuando Valeria apareció, sonriendo de oreja a oreja. «Señora Guzmán, quiero llevar a Mateo al parque hoy. ¿Le parece bien?», preguntó, con la voz llena de entusiasmo. Miré a Mateo, que estaba en el suelo jugando con sus bloques de madera, con la cara inexpresiva. «Claro, estoy segura de que le encantaría», respondí, forzando una sonrisa. Aunque sentí una pequeña duda por dentro, Alejandro se había ido a trabajar y pensé que tal vez un poco de aire fresco le haría bien a Mateo. Valeria tomó la mano de Mateo y lo condujo hacia la puerta mientras yo los veía irse con una extraña pesadez en el corazón. Cuando regresaron, Valeria entró con una sonrisa triunfante. Se divirtió tanto. No paraba de tirarse por el tobogán e incluso pidió otro helado, relató, con la voz llena de emoción que se emocionó. Pero cuando miré a Mateo, vi que su camisa estaba sucia con algunas manchas de tierra seca en la tela azul que yo misma había planchado esa mañana. Estaba en silencio con su carrito de juguete en la mano sin decir una palabra sobre su salida. «¿Te divertiste, mi niño?», le pregunté, agachándome para acariciarle el pelo. Él solo asintió levemente, apartando la mirada. Quería preguntarle más para saber por qué estaba tan callado, pero Valeria intervino con su voz siempre dulce. «Ya le dije, señora Guzmán. Le encantó». Asentí, pero dentro de mí, un pequeño trozo del rompecabezas de la duda comenzó a formarse. En otra ocasión, mientras Alejandro estaba en el trabajo, Valeria se presentó sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando el guisado para el almuerzo, cuando la escuché hablar con Mateo en la sala. Al principio su voz era suave, pero de repente escuché una frase dura. «Quédate quieto, Mateo. No hagas un desorden.
ya eres un niño grande, pero sigues actuando como un bebé. Me detuve en seco, mis manos todavía sobre la cebolla que estaba picando, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Salí de la cocina, e instantáneamente Valeria cambió su tono, volviéndose tan dulce como si nada hubiera pasado. Nuestro Mateo es tan inteligente. Mira la torre tan alta que construyó, dijo, señalando los bloques de madera con los que el niño estaba jugando con una sonrisa radiante. Pero Mateo solo apretó los labios y me miró como si pidiera ayuda. Traté de sonreír y dije, sí, es muy hábil. Pero por dentro la inquietud estaba empezando a crecer, como una pequeña espina clavándose en mi corazón. Traté de calmarme. Seguro que no está acostumbrada a posar a los niños. Cualquiera es un poco torpe al principio. El 7º cumpleaños de Mateo es un recuerdo que nunca olvidaré. Lucía, mi hija adoptiva, pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, el favorito de Mateo. Cuando llegó con el pastel y lo colocó en la mesa con sus velas encendidas, Mateo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. «Tía Lucía, este es mi pastel favorito», exclamó, corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el pelo y le dijo con ternura: «Lo hice para ti, mi amor. Come mucho». Los miré con el corazón cálido, sintiendo que la llama familiar se reavivaba. Valeria también estaba allí, pero solo aplaudió de una manera forzada, parada en una esquina con una sonrisa cansada. Su único regalo para Mateo fue una palmadita indiferente en el hombro y un «Feliz cumpleaños, campeón». Vi cómo Mateo se encogía un poco, evitando su mirada, y mi corazón se dolió de nuevo. Quería decir algo, pero me quedé callada, diciéndome que no me metiera demasiado. En otra ocasión, Alejandro llevó a Valeria y a Mateo al supermercado. Yo me quedé en casa, pero cuando regresaron escuché a Valeria quejándose con un tono irritado. «Mateo dejó caer toda una bolsa de dulces en la caja y tuve que pagarla. ¡Qué niño tan torpe!». Alejandro frunció el ceño y se giró para regañar a su hijo. «Mateo, ya eres un niño grande. Tienes que tener más cuidado». Vi a Mateo bajar la cabeza con las manos entrelazadas, y sus ojos buscaron los míos como si pidiera ayuda. Rápidamente me acerqué y le puse una mano en el hombro. «Su hombro». «No te preocupes, mi niño. Solo fueron unos dulces». Pero por dentro, no podía dejar de preguntarme por qué Valeria se enojaba tan fácilmente con un niño. ¿Por qué no podía ser tan amable como lo había sido María? Una tarde, cuando fui a recoger a Mateo de la escuela, su maestra me apartó y me dijo en voz baja pero preocupada: «Señora Guzmán, últimamente Mateo ha estado hablando menos y parece muy retraído. ¿Está pasando algo en casa?». Me congelé, pero traté de restarle importancia. «Seguro que son solo los cambios, maestra Pérez. No se preocupe». Pero de camino a casa, Mateo tiró de mi blusa y dijo con una voz temblorosa: «Abuela, no quiero ir a casa con la señorita Valeria». Me detuve y me arrodillé para mirarlo a sus ojos claros, sintiendo mi corazón estrujado. «¿Por qué dices eso, mi amor? La señorita Valeria te quiere», le dije. Pero tan pronto como lo dije, supe que estaba equivocada. Mateo sacudió la cabeza con una firme determinación en su mirada. «No, abuela, ella no me quiere». Le acaricié el pelo tratando de calmarlo, pero por dentro no podía negar que el niño estaba diciendo la verdad. Lucía, que estaba cerca, había escuchado todo. Se apartó en silencio, pero vi cómo sus hombros se movían ligeramente, como si estuviera conteniendo un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales. Las había visto, pero había optado por ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde el sol dorado de Cancún entraba por las grandes ventanas, bañando el salón de baile con una luz radiante, como si quisiera celebrar el feliz día de mi hijo. Estaba sentada en la mesa número 8 junto a mi nieto, Mateo y Lucía, mi hija adoptiva.
Mateo estaba jugando con su carrito de juguete rojo, susurrando un suave brum, brum. Lo miré y mi corazón se llenó de ternura. Lucía, con un vestido beige sencillo, estaba sentada al otro lado, inclinándose de vez en cuando para decirle algo al oído de Mateo con una sonrisa tan dulce como el sol de la mañana. «Cómete otro pedacito de pan, mi niño», dijo, partiendo un pequeño trozo para él. Sonreí ante la escena, sintiendo un pequeño consuelo en mi corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor, la presencia de Lucía y Mateo era siempre el fuego que calentaba mi alma. Alejandro, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, caminaba entre las mesas, brindando con los familiares. Su rostro rebosaba de felicidad. Su radiante sonrisa parecía querer borrar los años oscuros que siguieron a la muerte de María. Lo miré, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que había encontrado una nueva felicidad, que Valeria, la deslumbrante novia con su vestido de pedrería, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se encontraba con la de Valeria, que se reía a carcajadas frente a las cámaras, sin soltar nunca su copa de vino, sentía una pequeña espina clavándose en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente colocada. La suave melodía del trío de jazz sonaba, mezclándose con las animadas conversaciones de los invitados. Los meseros se movían discretamente, sirviendo aperitivos, galletas crujientes, un aromático dip de queso y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Mateo solo tomó una galleta y luego apartó con cuidado el plato de camarones. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: «¿No te gusta esto, mi amor?». El niño sacudió la cabeza, apartando la mirada como si estuviera escondiendo algo. Quería preguntarle más, pero un pariente cercano interrumpió, diciendo alegremente: «Y Mateo se está portando bien, Elena. Mira qué grande se ha puesto». Sonreí y respondí: «Ya es todo un hombrecito». Pero por dentro no podía evitar preocuparme. Mateo nunca se había negado a comer de una manera tan extraña. En la distancia, vi la mirada de Valeria dirigida a nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, lo suficiente para que nadie lo notara antes de que se girara para seguir brindando con otro invitado. Traté de ignorar mi inquietud, diciéndome que estaba pensando demasiado, pero entonces todo cambió en un instante. Mateo, que todavía estaba jugando con su carrito de juguete, lo empujó con demasiada fuerza y el juguete rodó hasta el suelo. El niño se agachó rápidamente para recogerlo, pero lo vi paralizarse, sus ojos muy abiertos, fijos en algo debajo de la mesa. Me incliné para preguntarle qué pasaba cuando Mateo sacó un pequeño trozo de papel doblado en 4 con las manos temblorosas y la cara pálida. Inmediatamente se aferró a mi mano y susurró con urgencia: «Abuela, vámonos, por favor, vámonos ahora». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. «¿Qué pasa, mi niño?», le pregunté tratando de mantener la calma. Pero la mirada de pánico de Mateo me impidió hacerlo. Tembloroso repitió esa pregunta que me heló la sangre. «¿Verdad que no miraste debajo de la mesa?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco y mis ojos recorrieron el espacio oscuro debajo de la mesa. El pequeño papel estaba tirado al lado de su silla, un objeto inofensivo pero lleno de amenaza. Lo recogí con las manos temblorosas, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor, dejando solo a Mateo, a mí y a ese maldito papel. Lo desdoblé. La luz de las velas fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa, añadir camarones al plato del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Subconscientemente arrugué el papel en mi mano. La música, las risas, todo a mi alrededor pareció hundirse en un abismo del que no podía escapar. Valeria, en su deslumbrante vestido de novia,
Seguía riendo en un rincón del salón de baile, levantando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Alejandro estaba ocupado tomándose fotos con sus compañeros de trabajo con una sonrisa radiante que parecía confirmar que este era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en ese salón de baile era una farsa, un telón que escondía la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiendo que me quemaba la piel. Mateo, el nieto que amaba más que a mi propia vida, casi se convierte en la víctima de un complot siniestro, justo el día de la boda de su padre. Me giré hacia Lucía, mi hija adoptiva, que estaba sentada junto a Mateo. Sus ojos estaban llenos de preocupación cuando vio mi expresión. «Cuida a Mateo, por favor», dije, tratando de mantener la calma, aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Lucía asintió, acercando a Mateo a ella y abrazándolo con fuerza como un escudo protector. «¿A dónde vas?», me preguntó con una voz baja pero llena de angustia. Solo sacudí la cabeza sin responder porque ni siquiera sabía lo que iba a hacer a continuación. Salí rápidamente al pasillo, mis piernas pesadas, como si llevaran plomo, pero con mi corazón latiendo con fuerza, instándome a actuar. Cerca del bar vi a un grupo de meseros charlando. Sus risas sonaban como un doloroso contraste con la tormenta que estaba desatándose dentro de mí. Reconocí a David, el joven que había traído la comida a nuestra mesa varias veces. Tenía una cara amable y una sonrisa amigable, pero en ese momento no podía pensar en eso. Caminé directamente hacia él, le puse el papel en la cara y le pregunté con voz firme: «¿Sabes quién envió este papel?». David miró el papel y su cara cambió al instante. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. «¡Dios mío! ¡Este es mi papel!», tartamudeó, sus manos temblando como si quisiera arrebatármelo. «Una mujer me lo dio, y se me cayó accidentalmente cuando llevaba la bandeja». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me agitaron aún más. «¿Quién te lo dio?», insistí, casi gritando, perdiendo por completo la compostura. David dio un paso atrás confundido. «No sé su nombre, señora. Solo me dijo que se lo diera al chef. El papel no decía quién lo enviaba». La rabia explotó dentro de mí como un fuego ardiente. «Con más razón», dije, acercándome, mi voz temblando de ira y miedo. «Sabes, mi nieto es gravemente alérgico a los camarones. Un solo trozo podría matarlo». David se puso pálido, sus ojos muy abiertos por el horror, y sacudió la cabeza frenéticamente. «Señora, de verdad no lo sabía. Solo seguí la nota. No tenía idea de nada». Su voz se quebró como si él también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los otros meseros comenzaron a susurrar entre ellos, mirándose unos a otros con curiosidad y preocupación. Apreté el papel en mi mano, sintiendo que me quemaba la piel. Quería gritar, quería romper todo, pero sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Mateo me estaba esperando, y tenía que protegerlo. Desde dentro del salón de baile, la voz del maestro de ceremonias anunció alegremente que debían prepararse para el plato principal. Su voz fue como un recordatorio cruel de que el tiempo se estaba acabando, y si dudaba, una trampa mortal podría estar esperando a Mateo. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme callada. Si no actuaba en este momento, nunca me perdonaría. Regresé al salón de baile con el papel todavía en mi mano como prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón de baile seguía inundado de luz de velas, y la música del trío de jazz se mezclaba con las risas de los invitados. Los meseros servían en silencio los platos principales, y el aroma a carne asada y su salsita llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Mateo, acurrucado junto a Lucía, sus ojos claros llenos de miedo fijos en mí como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la pequeña mano de Mateo, sintiendo sus dedos temblar en mi palma. Y entonces
Como si fuera impulsada por una fuerza invisible, me levanté bruscamente. Mi voz resonó clara y firme por encima de la música y las conversaciones. «Un momento, por favor. Antes de que empecemos a comer, tengo algo que aclarar». Todo el salón de baile se quedó en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas estaban en la mesa 8, donde yo estaba de pie con Mateo a mi lado, y Lucía sentada con una chispa de determinación en sus ojos. El tintineo de las copas cesó, los murmullos se apagaron, y solo pude oír el latido de mi corazón en mi pecho. Sostuve el papel en alto. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable. ¿Quién escribió este papel pidiendo que se añadan camarones a la comida del niño en la mesa 8? Pregunté, con la voz temblando de indignación, pero forzándola a ser clara y cortante. Los susurros comenzaron a escucharse como pequeñas olas en un lago en calma. Algunos invitados se miraron entre sí, sacudiendo la cabeza con miradas de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Mateo fija en mí como si me estuviera suplicando que hiciera algo para protegerlo. Alejandro corrió desde otra mesa con una sonrisa en la cara que rápidamente se convirtió en preocupación cuando vio mi expresión. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, completamente desconcertado. No le respondí de inmediato. Simplemente puse el papel sobre la mesa y lo empujé hacia él. «Léelo tú mismo», dije con una voz dura, aunque por dentro estaba hecha un desastre. Alejandro tomó el papel. Sus ojos escanearon las palabras y vi que su cara se ponía pálida y sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué significa esto?», preguntó, aturdido mirándome y luego a Mateo, como si buscara una explicación lógica. Valeria, en su deslumbrante vestido de novia, se acercó, frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente fingida. «¿Qué es todo esto? ¿Algún tipo de broma de mal gusto?», dijo con voz suave, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos, con el corazón oprimido por la ira y el miedo. «Mi nieto es alérgico a los camarones», dije, mi voz temblando de indignación. «Esto no es una broma. Esto es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumergiendo el salón de baile en un silencio sepulcral. Las bocas de algunos invitados se abrieron de asombro mientras otros comenzaban a susurrar, sus ojos moviéndose de mí a Valeria. Valeria soltó una risa forzada, una máscara para mantener la compostura. «Disculpe, señora Guzmán, pero no hay ningún nombre en el papel. ¿Va a creer una historia que inventó un niño que lo encontró?», dijo con un tono burlón, tratando de hacerme parecer una anciana paranoica. Algunos invitados comenzaron a comentar con dudas. «Tal vez sea un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda?». La sangre me hirvió en las venas. La audacia de Valeria me dejó casi sin palabras. Quería gritar. Quería arrancarle ese vestido de novia para revelar la verdad. Pero sabía que tenía que mantener la calma por Mateo, por mi familia. De repente, Lucía se levantó, abrazando a Mateo con fuerza, sus ojos enrojecidos y fijos en Valeria. «Ya basta, Valeria». Su voz sonó fría pero llena de dolor, como si no pudiera contenerse más. Lucía dio un paso al frente y le dio una bofetada, un golpe que resonó en todo el salón de baile. El sonido seco y rotundo rompió el silencio y la falsedad. Todos se quedaron congelados, incluyéndome a mí. Valeria se llevó una mano a la mejilla, con los ojos muy abiertos por la conmoción, y luego se volvió hacia Alejandra. «Salinécaro. Soy tuotalo». «Ya ves, está loca de celos, y por eso me está atacando. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?». Lucía no se echó atrás, sus puños apretados y su voz rota por la rabia. «La única persona malvada aquí eres tú. Querías dañar a un niño inocente en tu propia boda». Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire pesado del salón de baile. Las miradas de duda comenzaron a centrarse en Valeria, y vi que se congelaba, su falsa sonrisa desvaneciéndose. Alejandro estaba inmóvil. Su mirada iba de mí a Lucía y a Valeria,
como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Lucía, cálmate», dijo con voz temblorosa, pero supe que ya no estaba seguro de a quién creer. Los murmullos de los invitados crecieron como una marea que arrastró todas las miradas hacia mí, hacia Valeria y hacia Mateo, mi pequeño nieto, que temblaba en los brazos de Lucía. Valeria trató de mantener su falsa calma, pero vi que sus manos temblaban cuando habló. «Esto es una calumnia. Estoy segura de que alguien puso ese papel allí para arruinar nuestra boda». Su voz era cortante, pero noté el pánico en sus ojos, como si su máscara perfecta estuviera empezando a resquebrajarse. No pude soportar más su audacia. La ira dentro de mí explotó como un fuego que consumió toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo que los vasos temblaran. «¡Ya basta!», grité con una voz tan fría que silenció incluso la música del trío de jazz. «David, ven aquí». El joven mesero, David, se acercó desde un rincón, su cara pálida de miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, mi voz temblorosa pero firme. «Confírmalo. ¿Es este el papel que recibiste?», David asintió repetidamente, tartamudeando. «Sí, señora, lo es. Una mujer de la otra mesa me lo dio, y se me cayó accidentalmente cuando llevaba la bandeja». Bajó la cabeza como si quisiera evitar mi mirada. Sentí que me hervía la sangre, pero me obligué a mantener la calma porque sabía que todos en el salón de baile estaban mirando. Valeria se apresuró a interrumpir con una voz cortante, casi desesperada. «Te equivocas. No sé nada de eso». Pero antes de que pudiera responder, una voz débil llena de dolor se escuchó desde atrás. Gloria, la hermana menor de Valeria, rompió a llorar y se levantó de su silla. «¿No fue mi hermana Valeria quien me dio ese papel?», dijo la joven temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ella me pidió que se lo diera al mesero. Juro que no sabía lo que había dentro». Un murmullo de asombro recorrió el salón de baile. «Dios mío, no lo puedo creer. ¿Cómo es eso posible?». Miré a Gloria y mi corazón se ablandó. Apenas tenía 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión como si ella también estuviera atrapada en esta pesadilla. Valeria se giró bruscamente y le gritó a su hermana con la cara desfigurada por la ira. «¡Cállate, Gloria! ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para dañar a tu propia hermana?». Su voz era cortante, pero vi que sus labios temblaban como si estuviera luchando por ocultar la verdad. Gloria se echó hacia atrás, temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos: «No estoy mintiendo, hermana. Solo hice lo que me pediste». Sus palabras fueron como una daga que atravesó la falsedad de Valeria, dejando a todo el salón de baile en estado de shock. Un pariente cercano de la familia mayor sacudió la cabeza, con la voz ahogada. ¿Cómo es posible no perdonar ni siquiera a un niño inocente? En medio del caos, Lucía dio un paso al frente abrazando a Mateo con fuerza y dijo con una voz helada: «Si sigues negándolo, podemos pedir que revisen las cámaras de seguridad del salón de baile. Todo se aclarará en un momento». Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago, causando olas de pánico. El rostro de Valeria se puso ceniciento. Sus labios se tensaron y su mirada buscó desesperadamente una salida. Pero ya no había escape. No dijo una palabra más, y ese silencio para mí fue la confesión más clara de todas. Alejandro se quedó congelado, su mano temblando en el hombro de Mateo, mirando con horror a la mujer que acababa de llamar su esposa, Valeria. Su voz se quebró como si estuviera tratando de aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido, pero su mirada moviéndose del papel a Mateo lo decía todo. Vi cómo su corazón se rompía, justo como el mío se había roto cuando descubrió el complot. Un tío se levantó y sacudió la cabeza disgustado. «Es increíble.
Tanta maldad en un día de celebración. Su voz temblaba como si estuviera conteniendo su indignación. Después del desafío de Lucía sobre las cámaras de seguridad, un silencio mortal se apoderó del salón de baile. Valeria, la mujer que una vez traté de aceptar como parte de mi familia, se quedó allí, su cara pálida y sus labios apretados, buscando una última excusa. Pero la verdad había quedado expuesta, y no le quedaba a dónde correr. Alejandro, mi hijo, caminó lentamente hacia ella, con la cara tensa y los ojos rojos, y le preguntó: «Valeria, dime la verdad, ¿es cierto?». Su voz temblaba como si estuviera suplicando por un atisbo de esperanza de que todo fuera un error, pero yo sabía que en el fondo, él también sentía la dolorosa verdad. Valeria dio un paso atrás, tratando de forzar una sonrisa retorcida, pero sus ojos traicionaron su pánico. «¿No me crees?», dijo con voz quebrada, como si tratara de aferrarse a la última gota de confianza de Alejandro. «Es todo un plan de ellos. Yo no hice nada». Pero sus palabras sonaron débiles, como un viento a punto de apagarse antes de una tormenta. La miré, con el corazón pesado de indignación y dolor. Esta mujer que pensé que le traería felicidad a mi hijo, ahora estaba de pie frente a mí como una extraña, un peligro que no había visto antes. Lucía, mi hija adoptiva, puso una mano en el hombro de Alejandro y dijo con una voz que estaba conteniendo con todas sus fuerzas: «Mateo casi se muere por culpa de esta mujer». Sus palabras fueron tan afiladas como un cuchillo. Valeria gritó desesperadamente: «¡Cállate! ¡Solo eres una intrusa celosa!». Pero Lucía no se movió. Estaba temblando de rabia, pero se mantuvo firme como un escudo para Mateo. «¿Cómo te atreves a llamarme celosa?», respondió Lucía con una voz helada. «Mira a este niño a los ojos y dime que no intentaste hacerle daño». Mateo se aferró a mí, su pequeña mano apretando la mía como si temiera ser arrastrado a esa pesadilla. Los invitados comenzaron a levantarse. El ambiente festivo se había roto por completo. Un pariente de nuestra familia, el señor García, golpeó la mesa con ira. «Esto es una vergüenza. No podemos dejar que esto pase». Se escucharon murmullos de apoyo como olas que crecieron y ahogaron a Valeria en las miradas de desprecio de todos. Alejandro, atrapado entre la verdad y el amor, gritó, su voz rota de dolor e indignación: «Mateo es mi hijo. Intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda». Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Valeria, y vi que estallaba en lágrimas. Pero esas lágrimas, yo lo sabía, no eran de arrepentimiento, sino de ser descubierta. Puse el papel sobre la mesa y declaré con voz firme: «Cualquiera que intente dañar a mi nieto nunca tendrá el derecho de poner un pie en esta familia». Mis palabras resonaron claras e inflexibles, como una sentencia. Valeria levantó la vista, sus ojos llenos de fuego, pero vi la derrota en su mirada. Había perdido no solo contra mí, sino contra la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y de una manera educada pero firme le pidió a Valeria que saliera del salón de baile. «Señora, por favor, venga con nosotros», dijo uno de ellos con voz fría. Valeria retrocedió buscando ayuda, pero nadie se puso de su lado. Muchos invitados sacudieron la cabeza, dejando sus copas medio vacías y suspirando con resignación. «Increíble», susurró uno. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel?», dijo otro, horrorizado. Alejandro se quedó inmóvil, con las manos en la cabeza como si tratara de evitar que su mundo se derrumbara. Luego, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie, se arrodilló lentamente frente a Mateo, su voz ahogada. «Hijo, perdóname, mi niño, por no protegerte». Vi que las lágrimas corrían por sus mejillas y sentí que mi corazón se rompía en dos. Ayudé a Alejandro a levantarse, apretando sus hombros, y le dije con voz grave pero segura: «Por suerte, lo detuvimos a tiempo. Esta falsa felicidad tiene que terminar aquí y ahora». Miré a Valeria,
que estaba siendo escoltada fuera en medio de miradas de desprecio, y en mi corazón supe que ella nunca fue y nunca sería parte de esta familia. En los días que siguieron a esa pesadilla de boda, mi familia quedó atrapada en un torbellino silencioso, donde las heridas aún sangraban y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Sentí como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi pierdo a Mateo, mi nieto, a quien amo más que a mi propia vida. La historia de la boda fallida se extendió por todas partes, desde las pequeñas calles suburbanas hasta las conversaciones de parientes lejanos. El teléfono de la casa no dejaba de sonar. Algunos culpaban a Alejandro por confiar ciegamente en Valeria. Otros simpatizaban con Mateo, el niño inocente que casi fue víctima de un complot malvado. Pero para mí, cada llamada era solo un recordatorio doloroso de lo que habíamos pasado. Alejandro se retrajo después de lo que sucedió. Ya no era el hombre radiante con el traje azul marino del día de la boda. En cambio, llevaba a Mateo a la escuela y lo recogía en silencio todos los días, con la mirada llena de dolor y culpa. El nombre de Valeria, como una maldición, nunca más se mencionó en la casa. Miré a Alejandro. Lo silencioso con el corazón dolido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí mismo después de ser traicionado por la persona que amaba. No lo culpé porque entiendo que el amor puede con la gente, pero también sabía que nuestra familia tenía que resurgir de las cenizas. Continué cuidando a Mateo como lo había hecho desde que María se fue. Cociné sus platillos favoritos como la sopa de coditos con queso o un atole de chocolate, tratando de devolverle una sensación de seguridad. Pero ¿quién sanó realmente el alma de Mateo? No fui yo, sino Lucía, mi hija adoptiva. Todas las mañanas, ella le preparaba con cuidado el almuerzo para la escuela, eligiendo cuidadosamente los alimentos sin camarones ni nada que pudiera ponerlo en peligro. Incluso le escribía una pequeña nota para la maestra explicando la alergia de Mateo, junto con una carita sonriente dibujada con un crayón, que a él le encantaba. «Tía Lucía, dibujas tan bien», exclamaba Mateo cuando abría su lonchera, y yo veía cómo sus ojos se iluminaban como si una parte de su inocencia hubiera regresado. Todas las tardes, Lucía llevaba a Mateo al parque cercano. Solía verlos desde la distancia, viendo cómo le enseñaba a volar un papalote, mostrándole cómo sostener la cuerda para que volara alto. Una vez, Mateo se cayó del tobogán, y Lucía corrió hacia él. Lo levantó, le sacudió el polvo de la ropa y susurró: «Está bien, mi amor. Yo estoy aquí». La risa clara de Mateo resonó, un sonido que pensé que había perdido para siempre, y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Miré a Lucía con una gratitud infinita porque ella no solo era una hermana para él, sino también como una segunda madre, llenando el vacío que María había dejado. Una noche, cuando Mateo tuvo fiebre alta, vi a Lucía pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, poniéndole paños húmedos en la frente mientras le contaba en voz baja la historia de un valiente gorrión que voló a través de una tormenta. Me quedé en la puerta mirando en silencio, y me di cuenta de que la mirada de Alejandro seguía a Lucía durante mucho tiempo. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si se estuviera dando cuenta de algo que había ignorado durante mucho tiempo. No dije nada, solo me retiré en silencio, dándole su espacio. Pero en mi corazón empecé a esperar que tal vez hubiera una luz al final del oscuro túnel de nuestra familia. Una noche, durante una de las raras cenas en las que todos estábamos sentados juntos alrededor de la mesa con la pasta caliente que había preparado, Mateo de repente levantó la vista, sus ojos claros fijos en Lucía. «Quiero que la tía Lucía sea mi mamá», dijo con una voz suave pero clara, como si fuera algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Lucía se sonrojó y bajó la cabeza, agarrando la cuchara como si quisiera ocultar su vergüenza. Alejandro se quedó congelado con los ojos llorosos como si las palabras de Mateo hubieran tocado una cuerda muy profunda en su corazón.
Sonreí. Puse mi mano en el hombro de Alejandro y dije con voz cálida: «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alejandro me miró, luego a Lucía, y vi una pequeña chispa de esperanza brillar en sus ojos. El tiempo pasó, y Valeria desapareció por completo de nuestras vidas como un viento tóxico que se había ido. Mateo volvió a ser un niño feliz, siempre pegado a Lucía con su carrito de juguete rojo y el dibujo que ella le hizo. Lo vi correr y jugar en el patio, sintiendo un gran alivio, pero también una punzada de dolor, pensando en todo lo que tuvo que pasar. Un día, Alejandro tomó la mano de Lucía. De repente se paró frente a mí en la sala y dijo con voz temblorosa pero firme: «Mamá, sé que cometí un error. Estaba ciego. Puse a Mateo en peligro. Pero esta vez no quiero soltar a la persona que realmente ha estado al lado de nuestra familia». Lucía bajó la cabeza con las mejillas sonrojadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Asentí mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. «Hijo, lo único que quiero es que tú y Mateo sean felices», le dije con voz ahogada. Esa noche, después de que Mateo se durmió, me senté junto a la ventana mirando la luna plateada que se extendía sobre la calle tranquila. Su suave luz era como un recordatorio de que, aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra la manera de abrirse paso. Me susurré a mí misma. La familia no siempre está hecha de lazos de sangre. A veces se les elige con amor y coraje. Después de pasar por todo esto, realmente había comenzado un nuevo capítulo lleno de luz para mi familia. Miré hacia el patio donde el papalote que Lucía y Mateo habían volado el día anterior todavía estaba allí, y supe que, aunque las viejas heridas nunca sanarían por completo, continuaríamos juntos con el amor y la fuerza como nuestro apoyo. Después de pasar por todo esto, entendí algo muy importante: que en la vida hay pérdidas que no se pueden reemplazar, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero siempre será la luz que ilumina el camino. La familia no solo se construye con lazos de sangre, sino también con elecciones, con el coraje de protegerse unos a otros de la oscuridad y el peligro. Es el sacrificio y el afecto verdadero lo que trae la felicidad duradera, no las falsas apariencias. Quiero que todos recuerden escuchar. Tienes que dejar que tu corazón te guíe, porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida. Y es la bondad la que nos saca de noches que parecen no tener fin. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas? Realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el silencio para mantener la paz o te habrías atrevido a enfrentarlo todo para reclamar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino para otros. Dios siempre nos bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que les sorprenderán.